Expresidente Vicente Fox, también llama la atención que, bueno, hoy estamos hablando, como lo dije al comienzo de este programa, con dos expresidentes y un reconocido jurista venezolano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sentimos silencio los mandatarios del continente. No ha habido una reacción frente a esta posición que ha tenido el gobierno venezolano. Ha habido únicamente silencio en la región. Sí, bueno, quizá es porque lo mismo que acusamos a Maduro de falta de tacto, de diplomacia, quieren tenerla y conservarla como autoridad moral y democrática los demás presidentes. Pero llega un punto donde se derrama el vaso. Este hombre está yendo muy lejos. Si me permites una interpretación, yo creo que es temor. Atrás de ese gorila que parece tener toda la fuerza y el poder, hay temor. Es evidente que hay temor. Solo construyes muros, solo pones alambradas cuando hay temor. Esto lo debe observar la gente en Venezuela. ¿Qué tipo de dirigente tienen? Que va contra los propios hermanos latinoamericanos. Yo creo que un personaje como él no tiene el derecho de enfrentar pueblos, de enfrentar gente que seguro convive con amistad, con cariño en los dos lados de la frontera, como tenemos en el caso de México y los Estados Unidos. Y aquel que se le ocurrió construir un muro allá en Estados Unidos no demuestra más que temor. Los chinos, cuando los atacaban los mongoles, construyeron muros por temor. El comunismo y Rusia en Alemania construyen el muro por temor. No va a poder aislarse este personaje ahí en su territorio. Los muros no funcionan, van a caer. Y también Maduro tiene que pasar a dejar ese poder en el momento en que la gente decida que prefiere otro líder y no él. No, y precisamente eso se va a someter a prueba, como usted bien lo decía anteriormente, expresidente, en esas elecciones legislativas que tiene a final de año Venezuela. Doctor Pedro Níquel, le pregunto eso, su condición de venezolano. ¿Usted cómo ve esa relación que muchos aseguran que hay entre estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro y ese proceso electoral? ¿Usted cree que hay un interés electoral del presidente Nicolás Maduro para de alguna manera impedir o neutralizar o afectar el trabajo de los candidatos de oposición precisamente en esa zona fronteriza? De todo puede haber. Efectivamente, no puede soslayarse que hay unas elecciones y que hay unas elecciones donde todos los sondeos de opinión son descomunalmente desfavorables al gobierno, ¿no? Eso no se puede soslayar. Ahora, yo no sé qué persiguen con esto. En Venezuela hay una gran población votante de origen colombiano que debe estar indignada más que nadie con lo que está ocurriendo. Entonces, para impedirle a los candidatos que vayan a las zonas fronterizas, son estados que han votado más bien en contra del gobierno en general durante los últimos procesos electorales. No creo que este tipo de medidas contribuya electoralmente, le dé un provecho electoral. Ahora, a mí me parece todo esto tan irracional que me cuesta encontrarle una explicación. La explicación postularía la racionalidad de los actores y francamente no se la encuentro. Y eso me preocupa todavía muchísimo más, porque no veo hacia dónde conduce todo este problema y sí puede conducir a una situación delicada para la paz y la seguridad en la región, como continúa esta escalada, porque efectivamente ya la última declaración del presidente Santos sube un poco más la tensión. Yo espero como venezolano que se resuelva la crisis política entre los dos países de la manera como lo ha venido promoviendo el gobierno colombiano, pero las violaciones a los derechos, con las violaciones a los derechos humanos, los venezolanos tenemos que ser intransigentes. Expresidenta Laura Chinchilla, usted en su condición también de expresidente, me gustaría que nos contara, por ejemplo, usted cómo manejaría una situación de estas. El presidente Juan Manuel Santos pues, ha tenido gente que lo ha criticado, otra gente apoya esa posición respetuosa, diplomática que ha tenido el presidente colombiano. En su condición, ¿usted cómo manejaría una decisión tan inesperada y tan incómoda como la que tomó el presidente Nicolás Maduro? Bueno, miren, desafortunadamente yo tuve mi propio entrenamiento. Exactamente, con Nicaragua. Les recuerdo que Costa Rica colinda con un país al que queremos muchísimo, ha sido un país hermano. El pueblo nicaragüense es un pueblo encantador, trabajador, con una gran migración en Costa Rica, pero con un gobierno autocrático
que desprecia los conceptos básicos de Estado de Derecho, que desprecia el derecho internacional. Y bueno, nosotros vivimos capítulos quizás no tan amargos como este desde el punto de vista de impacto en crisis humanitarias, pero sí con flagrante desprecio a la vecindad con Costa Rica a través de la invasión a nuestro territorio. Y yo no dejo de entender, por supuesto, la situación en que está el presidente Santos, porque a veces los pueblos quisieran que su líder, su jefe, reaccione en los mismos términos en que nos están provocando. Pero déjeme decirle una cosa, ahí es en donde se diferencia un líder sensato de un líder que lo único que está buscando es que esto escale y seguir provocando. De manera que una respuesta radical. Bueno, ¿qué quieren? ¿Mandar tropas de los ejércitos ahí? ¿Que se arme una verdadera guerra en la frontera? ¿Que verdaderamente se le den más instrumentos al gobierno venezolano para que suspenda todo tipo de garantías en contra de los mismos venezolanos y de los colombianos que ya viven? De manera que yo sí creo que las respuestas pueden ser radicales, pero apegadas totalmente a lo que dictan los principios democráticos de Estado de Derecho, y en caso pues ya necesario recurrir, como lo ha sugerido el doctor Pedro Niquen, a lo que pueden ser las instancias internacionales y denunciar, digamos, las violaciones flagrantes de derechos humanos. Esos son los instrumentos con que puede trabajar el gobierno de Colombia hasta tanto no agote, que entiendo que lo ha anunciado hoy el presidente Santos, la vía diplomática, que la van a intentar mañana de nuevo. Exactamente, la van a intentar, pero también, bueno, hay que decirlo, ha habido un pronunciamiento también fuerte del presidente Juan Manuel Santos en la medida en que adelantó que mañana su canciller va a emitir esa voz de protesta ante su homóloga de Venezuela frente al maltrato al cual han sido sometidos más de 1000 colombianos que fueron deportados y expulsados de territorio venezolano hacia territorio colombiano. Expresidente Fox, usted en su condición de expresidente, ¿qué opinión tiene de la postura que ha tomado hasta hoy el presidente Juan Manuel Santos? Muchos dicen que no ha querido pisar esa cáscara que le puso ahí Nicolás Maduro. Bueno, es precisamente uno de los grandes atributos del liderazgo, tener prudencia, tener precaución, analizar, ver y caminar hacia la diplomacia. Pero yo me pregunto cómo estará simbrándose Bolívar en este momento, viendo esto que está pasando aquí, cuando él luchó por una América unida, luchó por el sueño bolivariano, luchó por unir a los pueblos de toda América Latina. Y quienes se han dicho los verdaderos guardianes del sueño bolivariano son los primeros que lo atropellan y que pasan sobre él. Yo creo que a la pregunta que le hacías a la presidencia, ¿qué hacer en primera instancia? Tomar el teléfono y hablar y decirle, oye amigo, vente acá, vamos a platicar, e inclusive vamos a echarnos un tequilita y vamos a ¿Y si el presidente no le pasa el teléfono? Bueno, por eso, por un lado puede caminar hacia una escalada o por el otro lado hacia una solución. Si no hay respuesta, pues sí, la comunidad internacional tiene que intervenir. Quienes tenemos alguna participación en política, como el caso de todos los expresidentes que estamos ahora aquí en Colombia, como tantos otros con los cuales tenemos comunicación en el Club de Madrid. Bueno, nos tiene espantada la actitud de este señor, cómo surge esta provocación en un momento en que Colombia tiene su tarea, Venezuela tiene su tarea de avanzar a la democracia, los latinoamericanos tenemos una gran tarea económica, este problemón de la revaluación del dólar que está poniendo nuestras economías en jaque, esta baja del crecimiento en China que nos está quitando muchos de los ingresos por la vía de las exportaciones. Ahí debemos de tener el foco de atención y no en rencillas tontas en una frontera que debía de ser una frontera de hermandad, una frontera de amistad, una frontera de asociación, como debía de ser esa frontera. Presentar nuestra protesta por la forma en que han sido maltratados nuestros compatriotas. En medio de la grave crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana, el gobierno nacional se pronunció frente a los atropellos de los que han sido objetos los colombianos. No dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas para luego demolerlas son procedimientos
totalmente inaceptables. Después de 4 días de estado de excepción en Venezuela, en Colombia, el presidente le dio la instrucción a la canciller María Ángela Holguín de protestar ante el gobierno del vecino país. Al gobierno de Venezuela le exigimos respeto por todos los colombianos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Dijo que esta no es la solución a los problemas del contrabando y criminalidad a los que aduce Nicolás Maduro. Si el problema es el contrabando, si el problema son las bandas delincuenciales, como aduce Venezuela, nada más ineficaz y nada más contraproducente que cerrar los sitios legales de acceso fronterizo. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la situación en la frontera no puede ser utilizada por ningún sector político con fines electorales. Voy a saludar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien nos acompaña precisamente desde el Parlamento colombiano para hablar de ese punto que es noticia hoy en Colombia y en el continente americano, estas medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro y que han afectado a más de 1000 colombianos. Expresidente, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches a ustedes, a los amables televidentes. Gracias, Jefferson. Presidente, quiero comenzar preguntándole su percepción de estos hechos. Usted visitó hace pocos minutos la frontera y tuvo una percepción directa de lo que está sucediendo. Cuénteme cuál es su opinión. Mire, por ejemplo, cuando llegué a un refugio, tenía una señora en sus brazos, un niñito de 20 días de nacido. Le dije, ¿pero por qué te sacaron de allá? Y me dijo, porque el papá de este niño es colombiano. Y las casas de los colombianos las marcan, a los pobres les roban la pobreza, los sacan sin los enseres. Todo eso constituye una tentativa de genocidio, que ahí se va configurando el genocidio. Y yo creo que estamos trabajando un falso dilema entre la guerra que nadie quiere o el apaciguamiento del gobierno de Colombia que ha hecho tanto daño. Nosotros pensamos que Colombia tendría que acudir ya a instrumentos internacionales. Por ejemplo, Venezuela claramente ha violado el numeral 9 del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. Dirá Venezuela que no hace parte ya de esa convención, que no es aplicable la jurisdicción de la Carta, pero Venezuela continúa siendo miembro de la OEA y en el artículo 15 de la Carta de la OEA se prohíbe a un Estado que para protegerse le dé un tratamiento injusto al pueblo de otro Estado y eso tiene manera de acudir en busca de medidas cautelares a la Comisión Interamericana. Pero es que además ambos países son miembros de las Naciones Unidas. Colombia debería buscar allí que intervenga un grupo de relatores, que haya un examen periódico universal, grupos de trabajo. Y está ACNUR. Y esta agencia de Naciones Unidas no solamente tiene que ver con los desplazados, sino con aquello de evitar que se sigan dando desplazamientos. Ahora, en esa política de apaciguamiento hablan de una reunión de Cancillería en mañana, que van a hacer un acuerdo hacia adelante. ¿Y quién va a reparar estas víctimas? ¿Quién les va a restituir los derechos afectados en este principio de genocidio? Y Venezuela, la dictadura de Venezuela, siempre incumple con estos acuerdos. Expresidente, ¿usted por qué cree que precisamente es en este momento en el que Nicolás Maduro hace esta provocación al presidente Juan Manuel Santos? ¿Y qué consecuencias traería para Colombia caer en esa provocación? No, mire, el dictador de Venezuela ha dicho que a los colombianos los están expulsando porque son paramilitares que Uribe, mi persona, envió allá, o porque son prostitutas. Entonces alguien me dijo, cuando yo iba para Cúcuta ayer, me dijo, usted va a ir a recibir los paramilitares que le han devuelto. Y lo llamé esta mañana y le dije, sí, usted pensaba que yo iba a recibir paramilitares para tenerlos en entrenamiento, descanso y regresarlos rearmados. Allá encontré que uno de esos paramilitares es un niño de brazos, 20 días de nacido, expulsado de Venezuela porque su padre es colombiano. El dictador de Venezuela está
en unas circunstancias muy difíciles en lo económico, en lo social, en lo político. Consecuencias de la dictadura han acabado con la economía. Él ha incitado, el chavismo ha incitado a la violencia. Con el odio de clases han armado los colectivos. Entonces, la única excusa que tienen para poder tapar su delito es decir que son paramilitares colombianos enviados por Uribe y están en vísperas de elecciones. A propósito, hay que decirle esto a la democracia universal. Por favor, no van a enviar a turistas de observadores internacionales. Mandan unos turistas a que paseen por Caracas y dicen que todo está muy bien. Ojalá mandaran ingenieros de sistemas con corazón democrático para que entren en esos computadores y eviten el fraude que con ese voto electrónico la dictadura de Venezuela ha cometido en muchas ocasiones para decir que ganó elecciones que perdió. Expresidente Uribe, para finalizar ese contacto, sé que usted tiene que continuar en el Congreso de Colombia. Usted ha sido muy crítico de lo que ha hecho hasta ahora el presidente Juan Manuel Santos. Brevemente, en su condición de exmandatario, ¿usted cómo manejaría esta situación? Yo ya se lo he dicho. Yo acudiría hoy en busca de medidas cautelares a la Comisión Interamericana. ¿Esa sería su primera decisión? Acudiría a Naciones Unidas en busca de relator, de la revisión periódica universal, de grupos de trabajo, y acudiría a ACNUR, no solamente para apoyar, documentar lo que ha pasado con estos desplazados tan torturados, sino también para evitar nuevos desplazamientos. Son instrumentos legítimos de la legislación internacional. Usted me permite enviarle un mensaje a la Guardia Nacional de Venezuela. Sí, mire, yo no entiendo esa revolución bolivariana, cómo mancilla el nombre del Libertador. El Libertador decía en una bellísima carta a la Convención de Ocaña que la energía de la fuerza pública es la salvaguardia del débil, la esperanza de toda la sociedad. Y aquí la Guardia Nacional de Venezuela, por la dictadura, no está operando como la salvaguardia del débil, sino como el azote del débil. Ojalá en la Guardia Nacional de Venezuela haya algunas reflexiones. ¿Usted sabe cuánto llevan estos atropellos de Fidel Castro? 56. ¿Sabe cuántos años hubo de atropellos en la Unión Soviética? 70. Ojalá Venezuela pueda salir rápidamente de esta dictadura castrochavista que lleva ya tantos años y que no vaya a durar los 70 de los Gulag de la Unión Soviética ni los 56 de Fidel Castro, del paredón, del encarcelamiento de los opositores, a todos llamando los gusanos del imperialismo norteamericano, y a Estados Unidos ahora regresa a Cuba por un estado de necesidad por sus fracasos. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este análisis de todos los hechos que han rodeado esta decisión del presidente Nicolás Maduro. El 6º día que lleva la frontera cerrada, estado de excepción y más de 1000 colombianos que han sido deportados desde territorio venezolano. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.